11A y 11B. Buenas tardes, estimados estudiantes de los grados 11A y 11B. El día de hoy les voy a hacer una breve explicación de las guías académicas que ya fueron entregadas, las cuales ustedes van a estar resolviendo durante estos días. Entonces vamos a compartir pantalla de las guías de aprendizaje. Empezamos con la guía 1, la guía y sociedad, la sociolingüística. Entonces, nosotros hemos venido trabajando diferentes temas. Aquí lo que tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación y con la sociedad. ¿Sí? La lengua, pues ya sabemos que es el instrumento que nosotros utilizamos para poder comunicarnos, ¿cierto? El lenguaje es esa facultad que tenemos todos los seres humanos para poder tener una comunicación buena con otras personas. Y la sociedad, pues la sociedad influye, nos quedamos con otras personas. ¿Qué caso? En aquella ciencia carga en una sociedad. Entonces ahí es donde dice exploración de nuevos conocimientos o de los conocimientos que ya tú tienes, hay que mirar acerca de cómo podemos expresarnos, ¿sí? ¿De qué forma puedo yo expresarme? Entonces ahí debes de responder esas dos preguntas. Seguidamente vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la introducción al tema, ¿sí? Como lo veníamos trabajando, la sociolingüística, el estudio de ella, el comportamiento del lenguaje en una sociedad, los diferentes grupos sociales y cómo utilizan ese lenguaje, esos grupos sociales, ¿sí? La lengua, nosotros sabemos que nosotros como seres humanos, el vehículo para comunicarnos es nuestro idioma o lengua, ¿sí? Para que haya una buena comunicación, nos debemos entender entre el emisor y el receptor. Debemos utilizar un mismo idioma o lengua, ¿sí? Para poder que haya una interacción entre las dos personas. Bien, nosotros lo utilizamos y también la base de esto es el lenguaje, porque pues nosotros sabemos que hay lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje mímico, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos del comportamiento de esa lengua en sociedad, nosotros debemos tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona, con otra persona, esa otra persona pues tiene un cierto, entonces dependiendo de la edad de esa persona yo puedo establecer una comunicación exacta con esa persona. Por ejemplo, yo no me voy a poner a expresarme de una forma que un niño de 7 años no me entienda. Entonces hay que tener en cuenta que la comunicación influye la edad, ¿sí? Para que la persona me entienda, de pronto tiene que tener un rango de edad un poco más alto, ¿sí? Que de 7 años. Lo mismo, el sexo, la profesión, el nivel sociocultural, el nivel de instrucción, todos estos factores influyen mucho. La etnia, por ejemplo, también influye. ¿Sí? Entonces, para poder ellos entablar una comunicación debe haber una lengua igual que ellos conozcan, ¿sí? Que sea ese vehículo de esa comunicación. Por ejemplo, si él es guanano, yo soy cubeo, ¿sí? Pero que yo no sé guanano, pero hay un vehículo que es una de las lenguas que él maneja, yo le pregunto, bueno, ¿qué lengua maneja? Entonces, él me dice que él maneja el tucano, entonces yo también lo manejo, entonces entre la lengua tucana nos podemos comunicar perfectamente. Entonces es importante que nosotros conozcamos todos esos factores que influyen mucho en comunicación, en una sociedad. En una sociedad hay muchos factores que impiden que nos comuniquemos bien, pero esos factores también se pueden dar de que nos podamos comunicar perfectamente si nosotros los estudiamos bien. La otra parte es la parte de factores lingüísticos internos, ¿sí? Aquí vemos una parte que nos habla de lo que es distribucionales, ¿sí? Contextuales y funcionales.
Cuando hablamos de distribucionales, posición que ejerce un inicial de una sílaba, final, pausas, etcétera, ¿sí? Contextuales, la parte fónica, elementos que anteceden y variable, ¿sí? Funcionales es la naturaleza de las categorías, de dónde procede, ¿sí? Entonces ahí vemos una pequeña ilustración que es la sociolingüística, los rasgos y todo lo que ella tiene. Cuando hablamos de un repertorio lingüístico, pues un repertorio es como cuando uno tiene una colección de algo, ¿sí? A nivel lingüístico son los diferentes términos que yo puedo ir teniendo ahí agrupaditos y que me sirven para comunicarme con otros grupos sociales. ¿Sí? Yo puedo ir grabando muchas palabras y esas palabras me pueden servir para muchas cosas, ¿sí? Entonces, aquí lo que se trata es de que utilicemos bien la lingüística en contexto. Eso es lo que nos habla esta guía. Entonces, ahí en las actividades que vamos a desarrollar, pues vamos a ver el comportamiento de esos grupos sociales, cómo se comportan. Sí, por ejemplo, yo tengo un grupo de chicos de 15 años, qué términos, de qué forma se comunican ellos, uno de 25, bueno, yo así distribuyo y así sucesivamente voy a ir teniendo en cuenta esos grupos. Entonces, este es de tipo práctico, ¿sí? Aquí en esta otra actividad, cuando nos habla del mapa de Colombia, nosotros vamos a ubicarnos en el mapa de Colombia. Estamos distribuidos por departamentos, por regiones, y en cada región podemos encontrar diferentes palabras, ¿sí? En una región significa otra cosa. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, la palabra quiñapira, yo la menciono en el contexto del interior del país, sí, y muchas zonas no van a ver qué significa esta palabra, que por eso en el contexto en el cual nació esta palabra. Y así sucesivamente. Vamos a buscar palabras nuevas que nosotros no conozcamos, pero que pertenecen a otra región. ¿Listo? Vamos a buscar actividad que van a realizar. Pues nosotros conocemos que hay grupos de los famosos chicos Gomel, ¿sí? Los famosos mendigos o vagabundos, ñeros. Entonces estas personas utilizan cada uno una forma que ellos y preguntemos a personas que nos puedan decir este tipo de grupos sociales. ¿Listo? La actividad final, que consiste en los pasos de introductivo, justificación, tabla con desarrollo. Lo que vamos a investigar es lo siguiente. El tema en el Facebook, tú vas a hablar de que ha sido bueno, de que ha sido lo malo, ¿sí? Porque vemos que a muchas personas, pues, les gusta como cambiar la ortografía. Entonces vas a crearme como un pequeño trabajito, ¿sí? De todas estas cositas que hemos trabajado durante el transcurso de nuestra vida, de lo que son las redes sociales. O sea, hay muchas redes sociales, ¿cómo influyen estas? Esto lo puedes preguntar a tus compañeros, a tu amigo, bueno, en fin, personas. Esta es una guía muy sencilla, entonces es fácil de trabajar. Ahora vámonos para la guía número 2. Vamos para la guía número 2 de ortografía y gramática. Es súper fácil. Estos temas ya los han trabajado. Recuperación de conocimientos, ellos te piden un ejercicio práctico. Aquí vamos a trabajar unos temas de ortografía y gramática y vamos a trabajar el adjetivo, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos oraciones. Sabemos que cuando hablamos de palabras como sustantivos,
que nombra personas, animales, cosas u objetos, sabemos que hay categorías gramaticales que ayudan a darles un sentido a estas palabras. Entonces tenemos mesa. Si yo tengo la palabra mesa, yo puedo con un artículo y puedo colocarle un adjetivo. Entonces yo digo mesa plástica a esta mesa, es decir, las famosas cualidades de las que consta este sustantivo llamado mesa. Aquí en el adjetivo nosotros vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con grados del adjetivo, el comparativo, el relativo, el superlativo, ¿sí? El comparativo, el grado comparativo del adjetivo son aquellos que nos dicen algo sobre este mismo adjetivo, ¿sí? Ahí tenemos 3 tipos de comparativos, que son el de igualdad, el de superioridad y el de inferioridad. La clave está en los adverbios que se le deben adjuntar a estos adjetivos, ¿sí? Entonces, el muy, el como, el tan, ¿sí? Son adverbios que ayudan a darle significados a estos adjetivos, ¿sí? Por eso es importante que leamos bien la conceptualización de estos adjetivos. Ahí tenemos un ejemplo. Esta película es tan interesante como la que vimos ayer. Igualdad, tan interesante, es decir, que me están comparando una película con otra, ¿sí? Y el tan allí sirve para darme esa comparación. Superioridad, este coche es mejor que el suyo. Ahí me están diciendo que yo tengo un carro mucho mejor que el de Juan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el adjetivo allí que me está sirviendo? El mejor, ¿sí? Es mejor. Entonces, el de inferioridad, ¿sí? Más que. Ana es más baja que Ana María. Entonces, ahí me están diciendo que Ana es bajita. Ana María debe ser alta. El superlativo, el muy y el ísimo, me ayudan a darle un grado de superioridad a ese superlativo. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos identificar estos grados muy fácilmente teniendo en cuenta las oraciones que nos dan allí. Otra partecita que vamos a trabajar del adjetivo así rápidamente es los tipos de adjetivos. Hay calificativos, ¿sí? Que son aquellos adjetivos que se le aplican a un sustantivo. Estos adjetivos calificativos me dicen a mí, ¿sí? Una cualidad exacta de los adjetivos. ¿Listo? Entonces, cielo azul, silla de madera, silla plástica, etcétera, etcétera. Entonces, es aquel adjetivo que me indica algo acerca de este sustantivo. Los posesivos, ¿sí? Otro tipo de adjetivo. Los posesivos actúan como los pronombres posesivos, el mi, el su, ¿sí? Estos son posesivos. ¿Por qué? Mi pulsera y tus zarcillos. Entonces, el mi está actuando como posesivo. Están los demostrativos, igualmente, determinan una posición frente a algo, ¿sí? Y están los indefinidos, ¿sí? Entonces, leamos bien los ejemplos, leamos los numerales y allí vamos a identificar fácilmente, de acuerdo a los ejercicios que están allí, para realizar nuestras actividades. Las actividades son fáciles, ahí tienen ilustraciones, busquemos adjetivo. El tema del adjetivo es supremamente fácil, es saber escribir correctamente estos adjetivos en una oración, ¿sí? Entonces, ahí veamos estos adjetivos. Sabemos que el adjetivo también tiene sus categorías, que puede ser masculino, que puede ser femenino, que puede ser plural o que puede ser singular. Entonces, es muy práctico esta guía, es muy, muy práctica de ejercicio. ¿Listo? Esa es la guía número 2. Pasamos a la guía número 3. Pasamos a la guía número 3. Vamos a compartir pantalla. Tenemos la guía número 3. La guía número 3, seguimos con la ortografía y gramática, acentuación,
¿sí? Y puntuación. Aquí tiene que ver mucho lo que se hace con reglas ortográficas. Saber escribir correctamente, ¿sí? Saber escribir correctamente. No se te olvide, exploración de conocimientos previos, leer esa pequeña partecita que te están pidiendo. Bueno, entonces nosotros vamos hablando de que el acento, mayor fuerza que se hace sobre una sílaba, ¿cierto? Este acento puede ser de dos clases. El acento diacrítico es la rayita que marcamos. El acento prosódico no lo marcamos, sino que hacemos una fuerza. Sabemos que hay palabras que no se le marca acento, pero que sí se hace una fuerza sobre cierta sílaba. Después encontramos que el acento está distribuido por palabras agudas, graves, esdrújulas sobre esdrújulas, ¿sí? Igualmente, estos temas son de repaso. Las agudas llevan el acento en un lugar, ¿cierto? Específico. Estas palabras, las graves, tienen también su otro nombre que son llanas. Estas llevan el acento en un lugar específico, ¿sí? Las esdrújulas y las sobreesdrújulas son hermanitas. A ellas siempre se les marca tilde. Las llanas o graves y las agudas, de acuerdo a la posición del acento, ¿sí? Puede ser penúltima, antepenúltima, ¿sí? Última. Ya entonces ahí nosotros le damos bien la ubicación del acento y podemos identificar qué tipo de palabras son. Las reglas, cuándo se le debe marcar y cuándo no. ¿Listo? Signos de puntuación. Esto es muy interesante porque cuando estamos redactando un documento es importante saber cuándo debemos colocar un punto, cuándo debemos colocar una coma, un punto y coma, 2 puntos, entre otros. Leamos los conceptos que nos dan allí de cada signo de puntuación y la importancia que tiene cada signo de puntuación a la hora de yo estar redactando. Entonces ahí tenemos ejercicios a desarrollar, ¿sí? Esto es más de práctica, mucha concentración para que no cometamos errores de ortografía, ¿sí? Aquí tenemos todo lo que los productos a entregar y es más de práctica. Recordemos que al inicio del año se les hablaba de unos temas de repaso, de refuerzo. Este es uno de los temas de refuerzo que siempre se ha tratado de ir manejando durante los ciclos lectivos. Pasamos a la cuarta y última guía. Compartimos pantalla con la cuarta guía. Y la cuarta guía, seguimos con ortografía y gramática. Aquí ya las reglas ortográficas para el uso de la Y y para el uso de la EY. Las reglas ortográficas para el grupo de la B y el grupo de la V. Entonces, nuevamente, exploración de conocimientos. Ahí vamos a ver qué tanto sé de ortografía. Seguimos, uso de cada una de ellas, cuándo se usan, cuándo no se debe usar. Que no confundamos que estos sonidos se parecen mucho, pero a la hora de la escritura se deben utilizar correctamente. ¿Sí? Es importante que leamos bien cada uno de los punticos ortográficos que me dicen a mí para su uso. Aquí tenemos las dos hermanitas, que son la B y la V. Entonces sabemos también que ellas se suenan casi igual, pero a la hora de la escritura hay que usarlas correctamente. Allí tenemos las reglas para el uso de cada una de ellas. ¿Sí? Es importante, por favor, esa guía, leer muy bien las palabras, es más de práctica, ¿sí? Lean bien en qué consisten las palabras, no tratemos de utilizar diccionario porque la idea es aprender a escribir correctamente, ¿sí? Esta es de más práctica. Aquí tenemos nuestros ejercicios, una de tipo evaluación, ¿sí? Entonces, tratemos de utilizar nuestro conocimiento, no nos vayamos al diccionario, no nos vayamos a un corrector ortográfico, porque sabemos que pues no vamos a aprender ortografía. Entonces, espero muchachos que realicen una buena actividad, es muy ilustrativa esta guía número 4. Entonces, esperemos que realicen un buen ejercicio. Recordemos, no usemos diccionario ni enciclopedia. Entonces, es importante que tratemos de manejar nuestros conocimientos. Muchas gracias, muchachos. Espero que este pequeño video tutorial sea de mucha ayuda.